El dinero compra muchas cosas: poder, influencia, respeto, o al menos eso creía Sebastián Luján. Para él, la riqueza era el centro de su existencia. Nunca había conocido la miseria, nunca había sentido la necesidad de pedir ayuda, y mucho menos, nunca había mostrado compasión por los que tenían menos que él. Desde su lujosa oficina con vista a la ciudad, Sebastián miraba a la gente como si fueran piezas de ajedrez en su tablero. Todo tenía un precio, y aquellos que no podían pagarlo simplemente no valían la pena. Pero una noche, el destino le tenía preparada una lección. Un simple encuentro en la calle, una burla lanzada con arrogancia y un gesto de desprecio hacia un mendigo cualquiera cambiaría su vida para siempre. Porque lo que Sebastián no sabía era que aquel hombre a quien había humillado no era lo que parecía. Y estaba a punto de pagar un precio que ni todo su dinero podría evitar. Sebastián Luján nunca había conocido la palabra límite. Para él, todo tenía un precio: las personas, la lealtad, la dignidad. Su vida estaba construida sobre una simple regla: el dinero lo podía todo. Desde su enorme oficina en la cima del rascacielos más lujoso de la ciudad, Sebastián observaba el mundo como si le perteneciera. Y, de cierta forma, lo hacía. Dueño de una de las corporaciones más poderosas del país, su fortuna se contaba en cifras que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Había construido su imperio aplastando a la competencia, eliminando a socios débiles y absorbiendo empresas menores como si fueran insectos bajo su zapato. Cada mañana, su rutina era impecable: su chofer lo recogía en la puerta de su mansión, lo llevaba a su oficina, donde un asistente le entregaba su café recién preparado a la temperatura exacta que exigía. Luego, pasaba el día en reuniones donde su voz era la única que importaba. Cuando hablaba, todos escuchaban; cuando ordenaba, todos obedecían. Era un rey sin corona. Sin embargo, su actitud no solo se limitaba a los negocios. Sebastián se consideraba superior en todos los aspectos de la vida. Si veía a alguien en la calle mendigando, sentía asco. Para él, la pobreza no era más que el resultado de la debilidad. En su mente, quienes no tenían dinero simplemente no habían trabajado lo suficiente. Era una noche lluviosa cuando su arrogancia lo llevó a cruzar la línea. Después de una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, salió acompañado de algunos socios e inversionistas. Todos reían y conversaban sobre los millones que estaban a punto de cerrar en un nuevo trato. Para Sebastián, la noche era perfecta: había cerrado un contrato millonario, tenía el respeto de todos los presentes y el mundo seguía girando a su favor. Pero entonces, lo vio. Un mendigo. Estaba sentado contra la pared, con la cabeza baja y las ropas harapientas. La lluvia mojaba sus pies desnudos y un pequeño letrero de cartón estaba colocado frente a él. Una moneda para comer. Sebastián sintió un profundo desprecio. «Mírenlo», dijo, llamando la atención de los demás. Patético, ¿verdad? Los socios rieron, algunos con incomodidad, otros con sincero desprecio. «¿Por qué no trabajas en vez de estar ahí tirado?», preguntó Sebastián, acercándose un poco. El mendigo levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos, pero no reflejaban miseria. Sebastián no lo notó. «Dime, amigo», continuó, con tono burlón, «¿qué se siente depender de la caridad de otros?». El mendigo no respondió. Sebastián sacó un billete de su bolsillo y lo sostuvo frente al hombre. «Aquí tienes, pero no te lo gastes en alcohol», dijo, soltando una carcajada. Pero en vez de tomarlo, el mendigo lo miró fijamente. Sebastián sintió una extraña incomodidad, como si hubiera algo en ese hombre que no encajaba. Finalmente, el mendigo sonrió. Una sonrisa enigmática. «El dinero no lo es todo, señor Luján», dijo con voz serena. Sebastián sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía su nombre? Por un breve momento, su mundo perfecto pareció tambalearse. Pero lo ignoró.
Rió con desprecio, arrojó el billete al suelo y siguió su camino, sin saber que aquella burla había sellado su destino. Sebastián Luján caminó alejándose del mendigo sin mirar atrás. Para él, aquella interacción no significaba nada. Solo era otro despojo humano al que había dejado en su miseria con una burla más. La noche seguía húmeda y fría cuando su chofer abrió la puerta de su lujoso automóvil. Subió sin apurarse, sintiéndose satisfecho. Había cerrado un trato multimillonario, humillado a alguien por diversión y reafirmado su superioridad. Todo estaba en su lugar. O eso pensaba. Cuando llegó a su mansión, todo estaba impecable como siempre. Las luces encendidas iluminaban cada rincón con precisión y el aroma a caoba y cuero llenaba el aire. Su mayordomo, un hombre mayor y discreto, le recibió con la cortesía de siempre. Señor Luján, su whisky está servido en la sala, como de costumbre. Sebastián asintió con indiferencia y se quitó el abrigo. Pero al entrar en la sala, algo llamó su atención. Sobre la mesa de cristal, junto a su vaso de whisky, había un sobre. No llevaba remitente. Frunció el ceño y lo tomó entre los dedos. La textura del papel era extrañamente gruesa, diferente a cualquier otro sobre que había visto antes. Lo abrió con curiosidad y sacó una tarjeta negra con letras doradas. Solo contenía 4 palabras. No todo es lo que parece. Sebastián sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No le gustaban los misterios. En su mundo, todo era claro y predecible: dinero, poder, influencia. No había espacio para lo inexplicable. Llamó a su mayordomo. ¿Quién dejó esto? El hombre frunció el ceño con confusión. No sabría decirle, señor. Nadie ha venido esta noche. Sebastián miró el sobre de nuevo. ¿Está seguro? El mayordomo asintió. Si alguien hubiera entrado a la propiedad, lo habría sabido. Sebastián apretó los dientes. No le gustaba sentirse fuera de control. Pero en lugar de alarmarse, sonrió con burla. Seguramente algún idiota jugando conmigo, murmuró, dejando la tarjeta sobre la mesa. Tomó su whisky y se dejó caer en el sillón de cuero. El líquido dorado bajó por su garganta, pero no pudo disfrutarlo como de costumbre. La frase seguía en su mente. No todo es lo que parece. Cerró los ojos y sacudió la cabeza. Era ridículo. Solo una broma sin importancia. No tenía tiempo para preocuparse por tonterías. Sin embargo, mientras bebía, sin darse cuenta, su mirada se dirigió hacia la ventana de la sala. Y por un breve segundo, en la oscuridad de la calle, creyó ver una figura observándolo. Una silueta inmóvil bajo la lluvia. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Pero el escalofrío en su cuerpo, ese no desapareció. Sebastián Luján no solía tener problemas para dormir. Su vida estaba construida sobre el dominio absoluto, de su empresa, de sus empleados, de su tiempo. Nada lo inquietaba. Pero aquella noche fue diferente. Se revolvió entre las sábanas de seda en su enorme cama, tratando de ignorar la incomodidad que lo invadía. Era absurdo. Un simple sobre con una frase críptica no debía afectarlo. Y sin embargo, lo hacía. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del mendigo volvía a su mente. Esa mirada profunda, esa sonrisa extrañamente tranquila. Y, sobre todo, como había dicho su nombre. ¿Cómo demonios lo conocía? El pensamiento lo carcomió hasta que, alrededor de las 3 de la madrugada, se levantó con un gruñido. Basta. Caminó hasta el minibar de su habitación y se sirvió otro whisky. La luz tenue del pasillo iluminaba la botella de cristal mientras el líquido ámbar caía en su vaso. Se apoyó en la barra de mármol y bebió lentamente. Pero entonces, lo escuchó. Un leve sonido. Un golpe seco. Su piel se erizó. Venía desde la sala. Sebastián no era un hombre que se asustara fácilmente, pero aquella noche,
algo se sentía extraño. Dejó el vaso y salió de la habitación en silencio. Bajó las escaleras con pasos firmes, sintiendo el eco de sus propios movimientos en la mansión vacía. Al llegar a la sala, todo parecía normal. Pero cuando giró la mirada hacia la mesa de cristal, su corazón se detuvo por un segundo. El sobre negro con la frase misteriosa. No estaba donde lo había dejado. Lo habían movido. Ahora estaba en el centro exacto de la mesa, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. Sebastián sintió un escalofrío. Eso no era posible. Su mayordomo dormía en la casa de servicio. Las cámaras de seguridad estaban activas. Nadie podía haber entrado sin que él lo supiera. Y sin embargo, ahí estaba. El mismo sobre. Pero había algo más. Una nueva tarjeta descansaba a su lado. Sus dedos temblaron apenas cuando la tomó y la giró para leerla. Esta vez, el mensaje era diferente. Nos vemos pronto, Sebastián. Un golpe seco resonó en su pecho. Se enderezó de inmediato y su mirada se endureció. No tenía idea de quién estaba detrás de esto. Pero nadie se burlaba de él. Voy a descubrir quién eres, murmuró entre dientes. Sin saber que aquella advertencia no era una amenaza. Era una promesa. El sol asomó entre los rascacielos de la ciudad, pero Sebastián Luján no había dormido ni un minuto. La inquietud que sintió la noche anterior seguía instalada en su pecho, una sensación desconocida para él. Se vistió con su traje más imponente, como si eso pudiera devolverle la sensación de control que parecía haber perdido. Bajó las escaleras con paso firme y encontró a su mayordomo preparando su café matutino. ¿Revisaste las cámaras de seguridad?, preguntó sin preámbulos. El mayordomo lo miró con un dejo de sorpresa, pero respondió con su habitual formalidad. Sí, señor. No hubo ninguna actividad inusual anoche. Sebastián frunció el ceño. Eso es imposible. Revisé cada una de las grabaciones, insistió el hombre. Nadie entró ni salió de la casa después de que usted llegó. Sebastián exhaló con frustración. Si nadie había entrado, entonces, ¿cómo diablos había aparecido esa segunda tarjeta? Levantó la vista hacia la mesa de la sala. El sobre negro aún estaba allí, con su mensaje inquietante. Nos vemos pronto, Sebastián. Tomó su café y se dirigió a la puerta sin decir más. Su chofer lo esperaba afuera, listo para llevarlo a la oficina. Pero mientras subía al auto, no pudo evitar echar un último vistazo a la calle. Su corazón dio un vuelco. A unos metros de su mansión, en la esquina de la acera, estaba el mendigo. El mismo hombre de la noche anterior. Lo observaba con una expresión serena, como si lo estuviera esperando. Sebastián sintió que la rabia se mezclaba con un escalofrío en su nuca. Detén el auto. El chofer frenó en seco. Sebastián salió del vehículo con pasos firmes, decidido a enfrentar al hombre de una vez por todas. ¿Quién demonios eres?, espetó, acercándose al mendigo. El hombre no se inmutó. Solo lo miró con esa calma que le resultaba insoportablemente irritante. Ya nos conocemos, Sebastián. Sebastián sintió que su respiración se aceleraba. No juegues conmigo, gruñó. No sé quién eres ni qué quieres, pero si esto es algún tipo de broma. El mendigo ladeó la cabeza. ¿Seguro que no me recuerdas? Sebastián lo analizó con detenimiento. Su rostro estaba sucio, su cabello despeinado, pero había algo en sus ojos. Algo familiar. Un recuerdo lejano quiso abrirse paso en su mente, pero lo rechazó de inmediato. No tengo tiempo para esto. Se giró con intención de volver al auto, pero antes de que pudiera dar un paso, el mendigo habló de nuevo. Tu suerte está cambiando. Sebastián se detuvo en seco. Volvió a girarse lentamente, con los puños apretados. ¿Qué dijiste? El mendigo sonrió levemente. Muy pronto,
todo lo que posees dejará de ser tuyo. Sebastián sintió que su paciencia se agotaba. ¿Me estás amenazando? El mendigo negó con la cabeza. No. Solo te estoy diciendo lo que está por venir. Sebastián lo miró con furia. Escúchame bien. No sé qué juego estás jugando, pero si crees que puedes asustarme, estás muy equivocado. El mendigo no respondió. Solo sonrió. Y esa sonrisa le dio a Sebastián una extraña sensación de inevitabilidad. Como si algo ya estuviera decidido. Sin decir más, volvió al auto y cerró la puerta de un golpe. Llévame a la oficina. El chofer arrancó de inmediato, alejándose de la figura del mendigo que seguía observándolo desde la acera. Sebastián respiró hondo, tratando de calmar su enojo. Pero en el fondo, algo le decía que aquel hombre no estaba mintiendo. Y muy pronto lo descubriría. El auto avanzó a toda velocidad por la ciudad, pero Sebastián Luján apenas veía las calles pasar. Su mente estaba atrapada en las palabras del mendigo. Tu suerte está cambiando. Era una tontería. Una simple coincidencia. Y, sin embargo, había algo en la mirada de aquel hombre que lo inquietaba profundamente. Se sacudió el pensamiento. No tenía tiempo para supersticiones ni amenazas sin sentido. Su imperio no se mantenía con miedos. Se mantenía con control. Respiró hondo y se concentró en su agenda del día. Era una jornada importante. Se reuniría con inversionistas clave para cerrar una fusión que lo haría aún más poderoso. Todo lo demás podía esperar. Cuando llegó a su edificio, su asistente personal, Sofía, ya lo esperaba en la recepción. Buenos días, señor Luján, dijo, caminando a su lado con una tablet en mano. La junta con los inversionistas será en 1 hora, y el equipo legal tiene los documentos listos para su revisión. Sebastián asintió sin detenerse. Perfecto. Asegúrate de que todo esté en orden. No quiero sorpresas. Sofía vaciló un segundo antes de hablar. De hecho, hay algo que debería ver. Sebastián se detuvo y la miró con impaciencia. ¿Qué cosa? Sofía le mostró la tablet. En la pantalla había un artículo de noticias con un titular que lo hizo fruncir el ceño. Sebastián Luján en peligro, rumores de colapso financiero. Su corazón se aceleró. ¿Qué es esto? Exigió saber. Sofía tragó saliva. Empezó a circular esta mañana. Alguien filtró información de la empresa alegando que hay irregularidades en la fusión con Arcos Industries. Sebastián sintió una punzada de furia. Eso es mentira. Sí, pero los inversionistas están preocupados. Algunos han cancelado reuniones y el precio de las acciones cayó un 5% en la última hora. Sebastián sintió que su mandíbula se tensaba. No podía ser una coincidencia. Anoche, ese mendigo le había dicho que su suerte estaba cambiando, y ahora esto. Sacudió la cabeza. No iba a dejar que el miedo lo dominara. Reúne a todo el equipo legal. Quiero saber quién filtró esto. Sí, señor. Sin decir más, se dirigió a su oficina con paso firme. Pero en el fondo de su mente, una pequeña, inquietante duda comenzó a crecer. La reunión con los inversionistas fue un desastre. A pesar de su dominio del lenguaje financiero y su capacidad de persuasión, el daño ya estaba hecho. Los rumores habían sembrado desconfianza, y sin confianza, el dinero se esfumaba. Uno a uno, los inversionistas comenzaron a retirarse. Y cuando la reunión terminó, Sebastián se quedó solo en la sala de juntas, con los puños apretados y una rabia contenida. Por primera vez en su vida, sintió que el control se le escapaba de las manos. Respiró hondo y miró su reflejo en el enorme ventanal que daba a la ciudad. No podía permitirlo. No iba a caer. Pero entonces, su teléfono sonó. Lo tomó de inmediato. ¿Qué pasó?
respondió, esperando malas noticias. Pero lo que escuchó hizo que su sangre se congelara. Señor Luján, dijo la voz de su secretaria, hay alguien aquí que insiste en verlo. Dice que es un viejo conocido suyo. Sebastián frunció el ceño. ¿Quién? Hubo un breve silencio antes de que la respuesta llegara. Dice que su nombre es Emilio Ferrer. El aire abandonó los pulmones de Sebastián. Soltó el teléfono sin darse cuenta. No podía ser. Era imposible. Porque Emilio Ferrer estaba muerto. El teléfono aún vibraba en el suelo cuando Sebastián Luján se quedó congelado. Su respiración se volvió superficial, su mente intentando procesar lo imposible. Emilio Ferrer estaba muerto. O al menos, eso era lo que Sebastián había creído durante los últimos 20 años. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante años, el nombre de Emilio había sido un simple eco en su memoria, un recuerdo enterrado bajo montañas de billetes y contratos. Pero ahora alguien se atrevía a usarlo. Se inclinó, tomó el teléfono y lo llevó lentamente a su oído. Repítelo, ordenó con voz baja, tratando de mantener el control. Su secretaria tragó saliva al otro lado de la línea. Señor, dice que es Emilio Ferrer y que tiene algo que le pertenece. Sebastián cerró los ojos por un segundo. Su mano tembló levemente. Esto no podía estar pasando. Dile que no estoy disponible. Señor, insiste en que querrá escucharlo. Sebastián apretó la mandíbula. Dile que si no se va en 5 minutos, llamaré a seguridad. Colgó. Por primera vez en años, sintió una ansiedad que no podía controlar. No podía ser Emilio. No podía estar vivo. Sebastián se pasó una mano por el cabello, tratando de recuperar la compostura. Pero entonces, una notificación apareció en la pantalla de su teléfono. Un mensaje desconocido. Lo abrió con un nudo en el estómago. Era una foto. Su visión se nubló cuando la imagen se desplegó ante él. Una copia de un documento legal, un contrato de hace 20 años. Y al final de la página, con tinta descolorida pero inconfundible, estaba su firma. Junto a la de Emilio Ferrer. Sebastián sintió que el piso bajo sus pies se volvía inestable. No, esto no es posible. Entonces, otro mensaje llegó. Solo una frase. Nos vemos pronto, Sebastián. El teléfono se le cayó de las manos. Un sudor frío le recorrió la frente. Se apoyó en la mesa con ambas manos, intentando calmar el caos en su mente. Pero una cosa era segura. Esto era solo el comienzo. Sebastián Luján permaneció de pie, con los nudillos blancos de tanto apretar el borde de la mesa. Su respiración era pesada y su mente un torbellino de recuerdos que creía enterrados. 20 años habían pasado desde la última vez que vio a Emilio Ferrer. 20 años desde que lo había traicionado. 20 años desde que lo había dado por muerto. Y ahora, de la nada, su nombre aparecía de nuevo, acompañado de un contrato que nunca debió volver a la luz. Sebastián intentó ordenar sus pensamientos. Esto tenía que ser un engaño. Una broma cruel. O peor aún, una amenaza real. Tomó el teléfono con manos temblorosas y revisó la imagen nuevamente. No había duda. Era el contrato original que había firmado con Emilio 2 décadas atrás, cuando aún eran socios. Ese papel sellaba un acuerdo en el que Emilio confiaba en él, cediéndole el control de su empresa a cambio de una promesa que nunca se cumplió. Porque Sebastián lo había traicionado. Había manipulado las cláusulas, desviado fondos, provocado la quiebra de su amigo y se había quedado con todo. Y luego, Emilio desapareció. Nadie supo más de él. Los rumores decían que había abandonado la ciudad, que había caído en la pobreza, que había muerto en el anonimato. Pero ahora, después de tanto tiempo, su nombre volvía con un mensaje claro. Nos vemos pronto, Sebastián.
El sonido del teléfono interrumpió su espiral de pensamientos. Era su secretaria. No quería contestar, pero lo hizo de todos modos. ¿Qué pasa?, dijo con la voz tensa. Señor, el hombre que se presentó como Emilio se ha ido. Sebastián sintió alivio por un segundo, hasta que ella continuó hablando. Pero dejó algo para usted. Sebastián cerró los ojos con frustración. ¿Qué dejó? Un sobre negro. Un escalofrío recorrió su espalda. Otro sobre negro. Como el que encontró en su casa. Como la tarjeta con el mensaje que había recibido la noche anterior. Su garganta se secó. Tráelo a mi oficina. Minutos después, su secretaria entró y dejó el sobre su escritorio antes de salir sin hacer preguntas. Sebastián lo observó fijamente. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Por rabia. ¿Quién demonios estaba detrás de esto? Rasgó el sobre con furia y sacó la nota que había dentro. Un solo mensaje. Nos veremos cuando menos lo esperes. Sebastián sintió que el mundo a su alrededor se encogía. Aquello ya no era un simple juego. Era una cacería. Y él era la presa. Sebastián Luján dejó caer la nota sobre el escritorio como si quemara entre sus dedos. Nos veremos cuando menos lo esperes. Su mandíbula se tensó. No iba a permitir que lo intimidaran. Durante años había construido su imperio sobre el control absoluto. Nunca nadie había podido amenazarlo sin consecuencias. Si alguien creía que podía jugar con él, estaba muy equivocado. Respiró hondo y tomó el teléfono. Carlos, necesito que hagas algo por mí, ordenó en cuanto su jefe de seguridad contestó. Diga, señor. Quiero que investigues todo sobre Emilio Ferrer. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Emilio Ferrer? Sí. Señor, si no me equivoco, ese hombre murió hace años. Sebastián cerró los ojos con frustración. Entonces averigua si realmente está muerto. Quiero información de primera mano, no rumores. Entendido. Sebastián colgó y se apoyó en el escritorio. Su propia voz sonaba incrédula. ¿Realmente Emilio Ferrer estaba vivo? Horas después, Carlos regresó con un informe detallado. Sebastián lo recibió en su oficina, con el ceño fruncido y los dedos golpeando el escritorio con impaciencia. ¿Qué averiguaste? Carlos abrió una carpeta y sacó varios documentos. Según los registros oficiales, Emilio Ferrer nunca murió. Simplemente, desapareció. Sebastián apretó los dientes. Desaparecer no es lo mismo que estar muerto. Exacto. Pero lo más interesante es esto. Carlos deslizó una foto sobre el escritorio. Sebastián la miró y sintió que el aire le faltaba. Era reciente. Tomada en algún lugar de la ciudad. Y en la imagen estaba el mendigo. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era él. El hombre al que había humillado en la calle. El hombre que le había dicho que su suerte estaba cambiando. El hombre que parecía conocerlo demasiado bien. Carlos continuó hablando. Después de su desaparición, Emilio cayó en la miseria. Nadie supo de él por años, hasta hace poco. Sebastián miró a su jefe de seguridad con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir con hasta hace poco? Carlos respiró hondo. Hace unos meses, alguien comenzó a comprar acciones de tu empresa de manera silenciosa. Al principio, parecía una inversión pequeña, pero ahora tiene suficiente participación como para influir en las decisiones internas. Sebastián sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién? Carlos le pasó otro documento. Sebastián lo tomó con manos temblorosas y leyó el nombre en el encabezado. Ferrer Holdings. El estómago se le revolvió. No podía ser. No solo Emilio estaba vivo. Estaba recuperando su poder.
Y lo estaba haciendo desde las sombras, sin que él lo supiera. Sebastián se levantó de golpe. Encuéntralo. Ahora. Carlos asintió. Ya estamos en ello, señor. Pero Sebastián ya sabía la verdad. Emilio Ferrer no necesitaba esconderse. Porque él ya estaba aquí. Porque él era el cazador. Y Sebastián era el hombre al que había venido a destruir. El eco de sus propios pasos resonaba en la oficina mientras Sebastián Luján caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Emilio Ferrer estaba vivo. No solo eso, sino que había encontrado la manera de infiltrarse en su empresa, en su mundo. Y él ni siquiera se había dado cuenta. El orgullo de Sebastián lo hizo sentir enfermo. Había pasado toda su vida moviéndose en los círculos más altos del poder, anticipando cada amenaza, cada ataque, cada jugada de sus enemigos. Pero esta vez, alguien había sido más astuto que él. No era solo un intento de venganza. Era una estrategia. Una que llevaba años en desarrollo. Sebastián apretó los puños. No iba a quedarse de brazos cruzados. Emilio Ferrer quería un juego de poder. Y Sebastián iba a responderle con su mejor jugada. Horas después, en la sala de juntas, el ambiente era tenso. Los miembros del consejo de su empresa estaban reunidos, algunos nerviosos, otros confundidos. Sebastián miró a cada uno de ellos con frialdad. Quiero que escuchen con atención, dijo, su tono seco y autoritario. Nuestra empresa está bajo ataque. Las miradas de los inversionistas se cruzaron entre sí. ¿Ataque?, preguntó uno de ellos. Señor Luján, ¿de qué está hablando? Sebastián deslizó los documentos sobre la mesa. Ferrer Holdings ha adquirido una participación importante en la empresa. Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los presentes parecían reconocer el nombre. Otros no tenían idea de lo que significaba. Pero Sebastián sabía que solo había un Ferrer que importaba. El dueño de esa compañía no es otro que Emilio Ferrer, añadió con dureza. Y si está aquí, es porque viene por mí. El silencio fue absoluto. Hasta que uno de los hombres en la mesa carraspeó. Señor Luján, si Ferrer tiene una participación legítima en la empresa, no podemos simplemente sacarlo. Sebastián lo fulminó con la mirada. Voy a encontrar la manera. Otro inversionista se aclaró la garganta. ¿Y si Ferrer quiere negociar? Sebastián soltó una carcajada fría. No quiere negociar. Quiere arruinarme. El ambiente se tornó aún más tenso. ¿Y qué propone hacer, señor Luján? Sebastián se inclinó sobre la mesa, con los ojos encendidos por la furia. Voy a encontrarlo antes de que él me encuentre a mí. Esa noche, Sebastián recibió una llamada inesperada. Su jefe de seguridad, Carlos, tenía novedades. Señor, hemos localizado a Ferrer. Sebastián se enderezó en su silla. ¿Dónde está? Carlos hizo una pausa antes de responder. Lo tenemos en la lista de invitados a una gala de beneficencia, mañana por la noche. Sebastián sintió que el control volvía a su cuerpo. Si Emilio Ferrer se atrevía a aparecer en público, entonces estaba listo para enfrentarlo. Sonrió con arrogancia. Entonces, nos veremos allí. Pero lo que Sebastián no sabía era que Emilio ya tenía todo planeado. Y que esa noche sería él quien caería en la trampa. La noche de la gala llegó más rápido de lo que Sebastián Luján esperaba. El evento se celebraba en el Gran Salón Imperial, un lugar donde solo la élite de la ciudad tenía acceso. Hombres de negocios, políticos y personalidades influyentes llenaban el enorme salón de techos altos y lámparas de cristal. Pero Sebastián no estaba allí para socializar. No estaba allí para hablar de negocios. Estaba allí para encontrar a Emilio Ferrer. Y terminar con esto de una vez por todas. Cuando entró al salón, las miradas se giraron hacia él.
Algunos lo saludaron con respeto. Otros lo observaban con cautela. Los rumores sobre la inestabilidad de su empresa ya circulaban y Sebastián lo sabía. Pero nada de eso importaba ahora. Con un vaso de whisky en la mano, recorrió la sala con la mirada. Buscaba un rostro entre la multitud. Un fantasma del pasado. Y entonces, lo vio. Al fondo del salón, junto a un grupo de empresarios. Emilio Ferrer. No era el mendigo harapiento que había visto en la calle. Ahora vestía un elegante traje negro, con el porte de un hombre que había recuperado su poder. Hablaba con otros inversionistas con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera pasado. Como si su presencia allí no fuera una amenaza. Sebastián sintió que la rabia le ardía en el pecho. Apretó el vaso con fuerza antes de dejarlo sobre la mesa más cercana. Y sin pensarlo más, cruzó el salón con paso firme. Esta vez, no dejaría que Emilio tuviera la ventaja. Cuando llegó a su lado, Emilio levantó la vista y sonrió. Sebastián. Su voz era serena, casi amigable. Como si no hubieran pasado 20 años desde la última vez que se vieron. Como si Sebastián no lo hubiera traicionado. Ferrer, respondió Sebastián con frialdad. Los otros empresarios, al notar la tensión entre ellos, se alejaron discretamente. Los dos hombres quedaron frente a frente. No pensé verte aquí, dijo Emilio con una ligera sonrisa. Aunque, en realidad, debía haberlo esperado. Sebastián no tenía paciencia para juegos. ¿Qué estás haciendo? Emilio tomó un sorbo de su copa antes de responder. Disfrutando la velada. No juegues conmigo, gruñó Sebastián. ¿Sabes de qué hablo? Emilio lo miró con calma. ¿Realmente creíste que todo lo que hiciste quedaría en el pasado? Sebastián sintió un escalofrío, pero no dejó que su expresión lo delatara. ¿Qué es lo que quieres? Emilio inclinó ligeramente la cabeza. Quiero que recuerdes. ¿Recordar qué? Emilio sonrió con frialdad. ¿Cómo empezó todo? Sebastián sintió que algo dentro de él se tensaba. Pero antes de que pudiera responder, Emilio dejó su copa sobre la mesa y se acercó unos centímetros más. Nos vemos pronto, Sebastián. Y sin decir más, se alejó con la misma calma con la que había llegado. Sebastián se quedó allí, con el pulso acelerado y la mandíbula apretada. No lo entendía. ¿Por qué Emilio no lo confrontaba de una vez? ¿Por qué no exigía venganza directamente? Pero entonces, algo en su bolsillo vibró. Tomó su teléfono y vio un mensaje desconocido. Lo abrió. Era una imagen. Cuando la vio, sintió que la sangre se le helaba. Era una foto de su propia firma en un documento que creía destruido hace años. Un documento que podía arruinarlo. Y debajo de la imagen, solo había un mensaje. La partida acaba de comenzar. Sebastián apretó los dientes. Por primera vez en su vida. Se dio cuenta de que podía perder. Sebastián Luján se quedó inmóvil, con el teléfono temblando en su mano. La foto en la pantalla era inconfundible. Un contrato antiguo. Su firma. Un documento que no debería existir. El aire en la lujosa gala de beneficencia de repente se volvió sofocante. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas, la música de fondo, todo desapareció en su mente. Solo podía pensar en una cosa. Emilio Ferrer tenía la prueba de su traición. Respiró hondo y cerró el mensaje, guardando el teléfono en su bolsillo. No iba a reaccionar allí, en público. No le daría a Emilio la satisfacción de verlo alterado. Con una expresión controlada, caminó hacia la salida del salón sin mirar atrás. Pero mientras avanzaba, no pudo evitar sentirlo. Ese peso en la nuca. Esa sensación de que alguien lo observaba. Y cuando se giró levemente, lo vio. Emilio Ferrer, de pie en la distancia, con una copa en la mano. Sonriendo.
como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su mente. Sebastián apretó los puños. No permitiría que ganara. No ahora. No nunca. Esa noche, de regreso en su mansión, Sebastián arrojó el teléfono sobre su escritorio y se dejó caer en su silla de cuero. Necesitaba pensar. ¿Cómo demonios Emilio consiguió ese contrato? Después de la traición, Sebastián se había asegurado de eliminar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. No había dejado cabos sueltos. O al menos, eso creía. Encendió su computadora y comenzó a buscar en sus archivos. No podía arriesgarse a que Emilio tuviera más información. Tenía que encontrar su punto débil antes de que él encontrara el suyo. Pero mientras tecleaba frenéticamente, su pantalla parpadeó. Por un momento, pensó que era un error. Pero entonces, la imagen en su monitor cambió. Y un nuevo mensaje apareció. Lo recuerdo todo, Sebastián. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su computadora había sido hackeada. Su privacidad, su seguridad, todo estaba en riesgo. Se levantó de golpe, sintiendo por primera vez un miedo que no podía controlar. No solo estaba perdiendo terreno. Estaba perdiendo el control de su propia vida. Y Emilio Ferrer estaba detrás de todo. Pero aún no había perdido. Aún tenía cartas por jugar. Si quieres guerra, la tendrás, susurró entre dientes. Porque Sebastián Luján nunca se dejaba vencer. Sebastián Luján sintió cómo la rabia le subía hasta la garganta. Su computadora estaba hackeada. Emilio Ferrer no solo tenía pruebas de su traición, ahora tenía acceso a su información. ¿Qué más había? ¿Tenía registros financieros? ¿Evidencia de transacciones fraudulentas? ¿Correos comprometedores? Sebastián no podía permitirse dudar. Agarró el teléfono y marcó a su jefe de seguridad. Carlos, necesito que vengas a la casa ahora mismo. ¿Ocurrió algo, señor? No lo preguntes. Solo hazlo. Colgó y se frotó la sien. No podía permitirse errores. Porque si Emilio tenía acceso a toda su información, su caída era inminente. 30 minutos después, Carlos entró en la oficina con un equipo de técnicos en seguridad cibernética. Uno de ellos se sentó frente a la computadora y comenzó a trabajar de inmediato. El silencio en la habitación era tenso. Sebastián caminaba de un lado a otro, su paciencia agotándose. Finalmente, el técnico se giró. Señor Luján, esto no fue un ataque común. Sebastián frunció el ceño. Explícate. El técnico tragó saliva. Alguien tuvo acceso a sus archivos durante semanas, tal vez meses. No entraron para destruir información. Entraron para observar. El estómago de Sebastián se contrajo. ¿Qué información revisaron? El técnico tragó saliva. Registros de transacciones pasadas, contratos antiguos, en particular, documentos relacionados con una empresa desaparecida hace años, Ferrer y Luján Holdings. El corazón de Sebastián se detuvo un segundo. Emilio no solo tenía pruebas. Había estado rastreando todo su pasado. Sebastián sintió que la sangre le hervía en las venas. Desconecten todo. Quiero que refuercen la seguridad digital ahora mismo. El técnico asintió y continuó trabajando. Carlos se acercó. Señor, esto va más allá de un simple ataque. Sebastián lo miró con furia. ¿Qué quieres decir? Emilio Ferrer no está jugando. Está preparando el golpe final. Sebastián apretó los puños. No lo dejaré ganar. Carlos se quedó en silencio por un momento. Señor, ¿está seguro de que no hay nada más en su pasado que él pueda usar contra usted? Sebastián sintió un escalofrío. Porque sí, había algo más. Algo que nunca salió a la luz. Algo que, si Emilio descubría, podría destruirlo por completo. Pero Emilio no lo sabía, ¿o sí?
Sebastián no estaba dispuesto a averiguarlo. Era momento de cambiar el juego. Carlos, quiero que encuentres a Ferrer. Donde sea, como sea. Carlos asintió con seriedad. ¿Y qué quiere que hagamos cuando lo encontremos? Sebastián lo miró con frialdad. Asegúrate de que esta vez desaparezca para siempre. Esa noche, Sebastián se sirvió un whisky y se sentó en la oscuridad de su oficina. Su reflejo en la ventana le devolvió la mirada. Por primera vez, se dio cuenta de algo. No tenía miedo de perder dinero. No tenía miedo de perder poder. Tenía miedo de perderlo todo. Y Emilio Ferrer estaba más cerca que nunca de hacerlo realidad. Pero Sebastián Luján no iba a esperar a ser atacado. Iba a contraatacar. A cualquier precio. Sebastián Luján no era un hombre que temiera a la guerra. Si Emilio Ferrer quería jugar sucio, entonces aprendería una lección, él no perdía. Con su whisky en la mano, Sebastián tomó el teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Necesito un favor, dijo en cuanto la voz al otro lado contestó. Pensé que nunca volverías a llamarme, Luján. Las cosas cambian. Necesito información sobre un hombre. ¿Nombre? Emilio Ferrer. Hubo un breve silencio antes de la respuesta. Va a acostarte. Sebastián sonrió con frialdad. El dinero no es problema. Solo consígueme lo que necesito. Colgó y terminó su whisky de un solo trago. No iba a esperar más. Si Emilio quería destruirlo, tendría que enfrentarlo primero. 2 días después, Sebastián recibió la llamada que estaba esperando. Lo encontré, dijo la voz al otro lado. ¿Dónde? Tiene una oficina privada en un edificio del centro. Discreta, pero bien protegida. Sebastián cerró los ojos. Dame la dirección. Cuando la tuvo, colgó sin decir más. Ahora sabía dónde encontrar a Emilio. Y esta vez, iba a estar preparado. Esa misma noche, Sebastián se dirigió al edificio. No llevó guardaespaldas. No llevó seguridad. Solo él. Quería enfrentar a Emilio cara a cara, sin intermediarios. Cuando llegó a la dirección, encontró un despacho elegante pero discreto. Nada indicaba que allí trabajaba un hombre con suficiente poder para haber infiltrado su empresa. Pero Sebastián sabía la verdad. Respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, Emilio lo esperaba. Vestía un traje impecable y tenía una copa de vino en la mano, como si hubiera sabido que Sebastián vendría. No pensé que tardarías tanto, dijo Emilio con una sonrisa. Sebastián cerró la puerta detrás de él con calma. Deja de jugar. ¿Qué es lo que quieres? Emilio tomó un sorbo de su copa antes de responder. Quiero que pierdas lo mismo que me quitaste. Sebastián sintió que la rabia le ardía en el pecho. No te quité nada. Tú fuiste el que no supo jugar bien sus cartas. Emilio dejó la copa sobre el escritorio y lo miró fijamente. No, Sebastián. Tú me traicionaste. Sebastián cruzó los brazos. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Emilio sonrió. Ya lo estoy haciendo. Se inclinó sobre su escritorio y deslizó un documento hacia Sebastián. Este lo tomó con el ceño fruncido y lo leyó. Su estómago se contrajo. Era una orden judicial. Emilio Ferrer lo estaba demandando. Y no solo por fraude. También por corrupción, manipulación financiera y falsificación de documentos. Sebastián sintió como el control se le escapaba de las manos. Emilio lo miró con calma. ¿Sigues creyendo que vas a ganar? Sebastián arrugó el documento en su mano. Esto no había terminado. Si Emilio quería guerra, entonces se la iba a dar. Sebastián Luján dejó caer el documento sobre el escritorio de Emilio Ferrer con una sonrisa de incredulidad. ¿De verdad crees que con esto vas a destruirme? Su tono era burlón, pero por dentro,
la furia le carcomía el pecho. Emilio entrelazó los dedos sobre la mesa, con una tranquilidad que hizo que Sebastián quisiera atravesarlo con la mirada. No necesito destruirte, Sebastián. Tú mismo lo harás. Sebastián apretó los puños. Te olvidas de con quién estás tratando. Tengo los mejores abogados del país. Esta demanda no va a llegar a ningún lado. Emilio sonrió con un aire casi divertido. Eso es lo que me encanta de ti, sigues creyendo que el dinero lo soluciona todo. Sebastián entrecerró los ojos. ¿Por qué lo hace? Emilio inclinó la cabeza. No cuando el caso ya está en manos de la fiscalía. El aire en la habitación se volvió pesado. Sebastián sintió como la sangre se le helaba. ¿Qué dijiste? Emilio se levantó lentamente y caminó alrededor del escritorio. No es solo una demanda, Sebastián. Es una investigación oficial. Sebastián sintió un leve mareo, pero no dejó que su rostro lo delatara. ¿Cómo lo lograste? ¿Sabes qué es lo más curioso? Dijo Emilio, ignorando la pregunta. Que una vez que un escándalo financiero sale a la luz, los inversores huyen como ratas de un barco que se hunde. Sebastián sintió que le faltaba el aire. No. Sí, Emilio sonrió con una calma aterradora. Mientras estamos aquí hablando, varios de tus socios ya están retirando su apoyo. Algunos, incluso, están colaborando con la fiscalía. Sebastián sintió que su mundo empezaba a tambalearse. Su mente trató de encontrar una salida. Había comprado jueces antes. Había enterrado investigaciones. Podía manejar esto. Tenía que hacerlo. Pero antes de que pudiera responder, Emilio sacó su teléfono y deslizó la pantalla hacia Sebastián. Mira esto. Sebastián bajó la vista. Era una noticia en tiempo real. Escándalo en empresa de Sebastián Luján, Fiscalía inicia investigación por corrupción. El titular brillaba en la pantalla. Y en ese momento, Sebastián supo la verdad. Era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El control que había mantenido por décadas se le escapaba de las manos. Salió de la oficina de Emilio Ferrer sin decir una palabra. Subió a su auto con las manos temblorosas y pidió a su chofer que lo llevara directo a su mansión. Por primera vez en su vida, no tenía una estrategia. No tenía un plan. Porque todo lo que había construido se estaba derrumbando. Y Emilio Ferrer había conseguido lo que quería. Había ganado. Pero Sebastián Luján no estaba listo para rendirse. Aún quedaba una última carta por jugar. Una que Emilio nunca vería venir. Sebastián Luján llegó a su mansión con el pulso acelerado y la mente en llamas. No podía permitir que esto terminara así. No después de todo lo que había hecho para llegar hasta donde estaba. Emilio Ferrer lo había arrinconado, sí. Había destruido su reputación, manipulado a sus inversionistas y filtrado la investigación a la prensa. Pero aún no lo había destruido por completo. Sebastián aún tenía un último recurso. Y si Emilio pensaba que ya había ganado, se llevaría la sorpresa de su vida. En cuanto entró en su estudio, tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Uno que significaba que todas las reglas estaban por romperse. Necesito que hagas un trabajo, dijo en cuanto contestaron. La voz al otro lado sonó seca, sin emociones. ¿Qué tipo de trabajo? Sebastián exhaló despacio. Uno definitivo. Hubo un breve silencio antes de la respuesta. Dame un nombre. Sebastián apretó la mandíbula. Emilio Ferrer. El tono de la voz cambió, ligeramente sorprendido. ¿Ferrer? Pensé que estaba muerto. No lo está. Y ese es el problema. Otro silencio. Esto no será barato. Sebastián sonrió con frialdad. El dinero nunca ha sido un problema para mí. Bien.
Entonces, considera lo hecho. La llamada terminó. Sebastián se dejó caer en su silla y cerró los ojos. Había intentado jugar limpio. Había intentado defenderse con estrategias. Pero Emilio no le había dejado otra opción. Si quería acabar con él, entonces Sebastián iba a hacer lo mismo. Y esta vez, se aseguraría de que Emilio Ferrer no volviera jamás. A la mañana siguiente, Sebastián se despertó con la noticia que había estado esperando. Uno de sus contactos le informó que Emilio Ferrer había desaparecido. Nadie lo había visto desde la noche anterior. No contestaba llamadas. No había asistido a ninguna de sus reuniones. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Sebastián se sirvió un café y sonrió. Todo volvía a estar bajo control. O al menos, eso creyó. Hasta que su teléfono sonó con un mensaje desconocido. Lo abrió sin preocuparse demasiado. Pero cuando vio la imagen, su sonrisa se borró. Era una foto de él mismo, tomada en su mansión esa misma mañana. Y debajo de la imagen, un mensaje corto. ¿Pensaste que sería tan fácil? Sebastián sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había cometido un error. Y que Emilio Ferrer aún no había terminado con él. Fin. ¿O apenas es el comienzo? El teléfono resbaló ligeramente de la mano de Sebastián Luján. El mensaje era claro. Emilio Ferrer estaba vivo. Y más que eso, estaba un paso adelante. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien lo había estado vigilando. Dentro de su propia casa. Su santuario. Su fortaleza. Alguien había logrado meterse en su mundo sin que él lo notara. Y ahora, lo sabía. Había cometido el peor error posible, subestimar a su enemigo. Sebastián no era un hombre que permitiera el miedo. El miedo era para los débiles, para los que no sabían cómo moverse en el juego del poder. Pero ahora sentía algo que no podía controlar. No era solo miedo. Era incertidumbre. Tomó su teléfono con fuerza y marcó el número de Carlos, su jefe de seguridad. Necesito verte. Ahora. Señor, ¿algo ocurrió? Solo ven a la casa. Y trae a tu mejor equipo. Colgó sin esperar respuesta. Se acercó a la ventana de su estudio y miró hacia afuera. Nada parecía fuera de lugar. Pero ahora sabía que no estaba solo. 30 minutos después, Carlos llegó con un equipo de seguridad. Revisen toda la propiedad, ordenó Sebastián. Cámaras, sensores, accesos. Quiero saber quién entró y cómo lo hizo. Carlos asintió y puso a su equipo a trabajar. Mientras tanto, Sebastián se sentó en su escritorio. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. Emilio no solo estaba vivo. Había sobrevivido al ataque. Y eso solo significaba una cosa. No iba a detenerse hasta acabar con él. Después de una hora de búsqueda, Carlos regresó con una expresión tensa. Señor, tenemos un problema. Sebastián se enderezó en su silla. Habla. Carlos le entregó una tablet. Revisamos las grabaciones de seguridad. Pero alguien las manipuló. Sebastián sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo que manipuló? Carlos tomó aire. Alguien entró en el sistema. No solo desactivó las cámaras, sino que dejó una imagen fija para que pareciera que todo estaba normal. Sebastián sintió que el frío se le metía en los huesos. ¿Quién puede hacer algo así? Carlos lo miró con seriedad. Alguien que conoce bien su seguridad. Alguien con recursos. Sebastián se puso de pie de golpe. Esto no es un simple juego, Carlos. Este hombre quiere destruirme. Carlos asintió. Lo sé, señor. Sebastián respiró hondo.
Quiero que encuentres a Emilio Ferrer. Y esta vez, no quiero errores. Carlos dudó un segundo. Señor, si Emilio sobrevivió al primer intento, significa que está preparado. Sebastián lo fulminó con la mirada. Entonces prepárate mejor. Carlos apretó los labios y asintió. Lo encontraremos. Sebastián miró de nuevo su teléfono. El mensaje seguía allí. ¿Pensaste que sería tan fácil? Se sirvió un whisky y lo bebió de un solo trago. Esta vez no fallaría. Esta vez. Acabaría con Emilio Ferrer de una vez por todas. Sebastián Luján no era un hombre que perdonara los errores. Y menos cuando su propia vida estaba en juego. Miró su reflejo en el enorme ventanal de su oficina. El hombre que veía frente a él ya no era el mismo de hace unos días. Había sido el hombre más poderoso de la ciudad. El dueño de todo. Ahora, era un hombre acorralado. Pero aún tenía poder. Aún tenía influencia. Y si Emilio Ferrer creía que podía ganar, se equivocaba. Mientras Sebastián intentaba mantener el control, su equipo de seguridad trabajaba sin descanso. Carlos había movilizado a sus mejores hombres. Se rastreaban llamadas, transacciones bancarias, cualquier rastro de Emilio Ferrer. Pero no encontraron nada. Era como si el hombre no existiera. Eso solo hacía que Sebastián se enfureciera más. Cada hora que pasaba sin respuestas lo desesperaba. Hasta que una noche, cuando estaba a punto de perder la paciencia, Carlos llamó. Señor, lo encontramos. Sebastián sintió que su corazón dio un vuelco. ¿Dónde? En un hotel privado, en las afueras de la ciudad. No está solo, tiene gente con él. Sebastián sonrió con frialdad. Reúnan a los hombres. Vamos a hacerle una visita. A la medianoche, un convoy de camionetas blindadas se dirigió a un hotel discreto, lejos del bullicio de la ciudad. Sebastián iba en la camioneta principal, con la mirada fija en la carretera. Esta vez no habría errores. Cuando llegaron, Carlos le entregó un arma. Solo por precaución, señor. Sebastián la tomó sin dudar. Vamos a terminar con esto. El equipo de seguridad irrumpió en el hotel en silencio. Se movieron con precisión. Cada pasillo fue revisado. Cada salida, bloqueada. Hasta que finalmente llegaron a la suite donde Emilio se hospedaba. Sebastián se acercó a la puerta y asintió. Carlos la abrió de golpe. Pero la habitación estaba vacía. Sin luces. Sin movimiento. Sin rastro de Emilio Ferrer. Solo había una cosa en el centro de la mesa. Un sobre negro. Sebastián sintió que la ira le subía por la garganta. Avanzó con pasos firmes, tomó el sobre y lo abrió. Dentro, había una sola hoja con una frase. Llegaste tarde, Sebastián. La respiración de Sebastián se aceleró. No podía ser posible. Habían rastreado a Emilio. Lo habían ubicado con precisión. ¿Cómo podía haber desaparecido? Pero entonces, su teléfono vibró. Lo sacó con las manos temblorosas y vio un mensaje nuevo. Era un video. Lo abrió con el corazón latiéndole en el pecho. Y cuando lo vio, sintió que el mundo se derrumbaba. Emilio Ferrer estaba sentado en su oficina. En la silla de Sebastián. Giró lentamente y miró a la cámara con una sonrisa. ¿Pensaste que iba a esperarte? Dijo con voz tranquila. Vamos, Sebastián, pensé que eras más inteligente. El video se cortó. Sebastián sintió como el vaso de su control se quebraba en 1000 pedazos. Emilio había entrado en su oficina. Mientras él lo buscaba, Emilio lo había estado esperando en su propio terreno. Y ahora, Sebastián sabía la verdad. No era él quien estaba cazando. Era la presa. El teléfono resbaló de las manos de Sebastián Luján y cayó sobre la mesa.
Su mente tardó varios segundos en procesar lo que acababa de ver. Emilio Ferrer estaba en su oficina. En su oficina. La imagen de aquel hombre sentado en su silla, con su usual calma, con aquella sonrisa de superioridad, lo hizo hervir de rabia. Esto no era solo un juego de poder. Era un desafío directo. Un mensaje claro. Ya no tienes el control. Sebastián apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Nos vamos. Ahora. Carlos lo miró con duda. Señor, podría ser una trampa. Sebastián giró la cabeza lentamente y lo fulminó con la mirada. No me importa. Voy a recuperarlo toda esta misma noche. El convoy de camionetas se dirigió de inmediato al edificio corporativo de Luján Enterprises. La adrenalina en el cuerpo de Sebastián era insoportable. Cada latido de su corazón retumbaba en su cabeza. No iba a permitir esto. No ahora. No después de todo lo que había construido. Cuando llegaron, la torre de oficina se alzaba imponente en la oscuridad de la noche. El logo brillante en la cima del edificio seguía intacto. Pero Sebastián lo sintió distinto. Como si ya no fuera suyo. Bajó del auto y se dirigió a la entrada sin esperar a sus hombres. Las puertas automáticas se abrieron y el silencio del lobby le pareció más pesado de lo normal. El guardia de seguridad se puso de pie al verlo. Señor Luján. ¿Quién ha estado aquí? El guardia parpadeó, confundido. Nadie que no esté autorizado, señor. Sebastián no le creyó. Se dirigió a los elevadores con pasos firmes y apretó el botón de su piso con fuerza. Cuando las puertas se cerraron, sintió su propia respiración acelerada. Era la primera vez en su vida que no sabía qué iba a pasar cuando llegara a su destino. Y eso lo consumía por dentro. El elevador se detuvo en el último piso y las puertas se abrieron. Sebastián salió de inmediato, con la rabia latiendo en su pecho. Su oficina estaba a unos metros. La puerta de vidrio seguía cerrada, como siempre. Pero cuando la empujó para entrar, su corazón se detuvo por un segundo. Su escritorio estaba exactamente como lo dejó. Todo en su lugar. Menos una cosa. Otro sobre negro, en el centro de su escritorio. Sebastián avanzó lentamente, como si esperara que algo explotara en cualquier momento. Tomó el sobre con dedos temblorosos y lo abrió. Solo había una hoja dentro. ¿Cómo se siente perderlo todo? Sebastián sintió que la furia lo ahogaba. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que algunos papeles volaran al suelo. Y basta de juegos. Rugió, con el rostro rojo de ira. Pero no había nadie allí. Nadie para escucharlo. Nadie para responderle. Solo el silencio. Solo el vacío de un hombre que se estaba dando cuenta de que ya no tenía el control. Y entonces, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Lo abrió con la mandíbula tensa. Era otra imagen. Una captura de una transacción bancaria. Una cuenta secreta. Una de las cuentas ocultas de Sebastián en paraísos fiscales. El estómago se le revolvió. Y debajo de la imagen, un mensaje. Mañana, todo será público. Buenas noches, Sebastián. Sebastián sintió que el aire le faltaba. Emilio lo tenía en sus manos. Y ahora. Solo quedaban dos opciones. Huir. O destruirlo antes de que terminara con él. Sebastián Luján sintió como su garganta se cerraba mientras miraba el mensaje en su teléfono. Mañana, todo será público. Buenas noches, Sebastián. Las palabras parecían grabarse en su mente con fuego. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta inmediata. No había un plan de emergencia. No había una estrategia. Había sido vencido. Pero Sebastián no era un hombre que aceptara la derrota. Apretó el teléfono con fuerza y respiró hondo. Aún le quedaban horas antes de que Emilio filtrara la información. Aún podía detenerlo.
Regresó a su mansión con la mente en llamas. Su equipo de seguridad seguía en alerta, pero Sebastián los ignoró. Carlos intentó hablar con él cuando entró. Señor, necesitamos hablar sobre la seguridad. Déjame solo. Carlos se tensó, pero obedeció. Sebastián entró a su estudio y cerró la puerta con llave. Se sentó en su escritorio y abrió su computadora. Si Emilio había conseguido acceso a sus cuentas ocultas, entonces debía haber una filtración interna. Pasó horas revisando cada transacción, cada documento, cada comunicación. Y entonces, lo vio. Un acceso no autorizado. Pero no provenía del exterior. Provenía de su propia empresa. Sebastián sintió que el estómago se le encogía. Alguien dentro de Luján Enterprises había estado trabajando con Emilio Ferrer. Un traidor. No podía perder tiempo. Tomó su teléfono y llamó a Carlos de inmediato. Necesito que reúnas a los altos ejecutivos de la empresa. Ahora. Carlos dudó. Señor, son casi las 3 de la mañana. No me importa. Hazlo. Sebastián colgó sin esperar respuesta. Tenía que descubrir quién lo había traicionado. Y cuando lo hiciera, no iba a mostrar piedad. Una hora después, en la sala de juntas de su empresa, todos los altos mandos estaban reunidos. Los rostros somnolientos y confundidos lo miraban en silencio. Sebastián caminó lentamente frente a ellos. Alguien en esta sala ha estado filtrando información a Emilio Ferrer, dijo con voz fría. El silencio se volvió más pesado. Algunas miradas se cruzaron. Unos pocos empezaron a removerse en sus asientos. Sebastián los observó con detenimiento. Sabía que el traidor estaba ahí. Y pensaba sacarlo a la luz. Si alguien quiere confesar, ahora es el momento. Silencio absoluto. Sebastián sonrió sin humor. Muy bien. Entonces lo descubriré yo mismo. Sacó su teléfono y pulsó una tecla. De inmediato, la pantalla gigante de la sala se iluminó. Un archivo apareció ante todos. Registros de acceso. Correos electrónicos interceptados. Movimientos bancarios sospechosos. Y entonces, apareció un nombre. Sofía Herrera. La sala entera quedó en shock. Sofía, su asistente personal durante más de 10 años, se quedó inmóvil en su asiento. Sebastián la miró fijamente. ¿Tú? Ella parpadeó, pero no dijo nada. Sebastián sintió que la rabia le hervía en la sangre. Su mano derecha. Su persona de confianza. La única que tenía acceso a toda su información. Ella había estado trabajando con Emilio todo este tiempo. Levántate, ordenó con voz baja. Sofía lo hizo lentamente. Todos los ejecutivos la miraban con incredulidad. Tú, repitió Sebastián, dando un paso hacia ella. Tú hiciste esto. Ella finalmente habló. Tú te lo buscaste. Sebastián sintió un puñetazo en el pecho. ¿Cómo te atreves? Sofía levantó la barbilla. Pasé 10 años viendo cómo destruías a las personas sin pensarlo 2 veces. Incluyendo a Emilio. Sebastián apretó los puños. No sabes nada de lo que pasó. Sé suficiente, lo interrumpió ella. Sé que Emilio no desapareció por cobardía. Sé que tú lo destruiste, lo dejaste sin nada. Y sé que ahora es tu turno de perderlo todo. La furia de Sebastián alcanzó un punto de quiebre. Sáquenla de aquí. Carlos y los guardias de seguridad entraron y tomaron a Sofía por los brazos. Pero antes de que la sacaran de la sala, ella giró la cabeza y lo miró una última vez. Sonrió. Ya es demasiado tarde, Sebastián. La información ya está en camino a la prensa. Sebastián sintió un escalofrío mortal recorrerle el cuerpo. No. No podía ser cierto. Se giró hacia la pantalla y abrió su correo de inmediato.
Y ahí estaba. Un mensaje con su nombre en el asunto. Un archivo adjunto con todos sus crímenes financieros. Y una sola línea de texto. Game over. El aire se volvió insoportable. Sebastián sintió que el mundo entero se derrumbaba. Había perdido. Pero no iba a caer solo. Si el mundo quería verlo arder, se aseguraría de que Emilio Ferrer ardiera con él. Sebastián Luján sintió que la sangre se le helaba mientras miraba la pantalla. El correo seguía allí. La prueba de su corrupción. Las transacciones fraudulentas. Los contratos manipulados. Todo. En cuestión de horas, el mundo entero sabría la verdad. Su empresa. Su poder. Su imperio. Se desmoronaría. Pero Sebastián no era un hombre que aceptara la derrota. Si iba a caer, se aseguraría de llevarse a Emilio Ferrer con él. Se giró hacia Carlos, su jefe de seguridad. Encuentra a Emilio. Ahora. Carlos no hizo preguntas. Salió de la sala de juntas con su equipo de seguridad, dejando a los ejecutivos en un silencio incómodo. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería ser el próximo en caer. Sebastián se pasó una mano por el rostro. Debía pensar rápido. Si no podía detener la filtración, tenía que destruir la credibilidad de Emilio antes de que fuera demasiado tarde. Se dirigió a su oficina, cerró la puerta con un portazo y tomó su teléfono. Marcó un número directo. Un contacto que nunca había usado. Hasta ahora. Necesito un favor, dijo en cuanto contestaron. Hablamos de un favor costoso. El dinero no es problema. ¿Objetivo? Sebastián respiró hondo. Emilio Ferrer. Hubo una pausa. ¿Accidente o desaparición? Sebastián apretó los dientes. Definitivo. Silencio al otro lado. Dame 24 horas. Sebastián colgó. Esta vez, se aseguraría de que Emilio desapareciera para siempre. A la mañana siguiente, las noticias estallaron. Los medios se llenaron de titulares. Escándalo en el Imperio Luján, investigación revela fraude y corrupción. Sebastián Luján acorralado por pruebas incontrovertibles. La caída de un titán, el fin de una era. Sebastián miraba la televisión con el rostro impasible. Había esperado esto. Pero aún tenía una jugada más. Tocaron la puerta de su oficina. Entre. Carlos entró con expresión seria. Tenemos su ubicación. Sebastián sintió que una chispa de esperanza renacía. ¿Dónde? Carlos deslizó una foto sobre su escritorio. Un edificio discreto, en las afueras de la ciudad. Está aquí. Pero no está solo. ¿Quién está con él? Carlos vaciló un segundo. Periodistas. Sebastián se quedó en silencio. Ferrer está preparando su golpe final, añadió Carlos. Va a hablar con la prensa. Sebastián sintió que la rabia le consumía. Emilio estaba un paso adelante. Pero no por mucho tiempo. Se levantó con decisión. Prepara el auto. Nos vamos. Carlos frunció el ceño. Señor, es peligroso. Si la prensa lo ve ahí, lo destruirán aún más rápido. Sebastián sonrió con frialdad. Para cuando lleguemos, ya no habrá nadie con quien hablar. Esa noche, Sebastián y su equipo llegaron al edificio. Las luces estaban encendidas en la última planta. Emilio estaba ahí. Sebastián salió del auto y subió las escaleras con pasos firmes. Carlos y su equipo se quedaron atrás, asegurando la zona. Cuando llegó a la puerta de la oficina de Emilio, no dudó. La abrió de un golpe. Emilio estaba ahí, de espaldas, mirando la ciudad a través del ventanal. No se giró de inmediato. Tardaste más de lo que esperaba, dijo con calma. Sebastián cerró la puerta detrás de él.
Disfruta tu victoria mientras dure, Ferrer. Emilio sonrió y finalmente se giró. ¿Qué vas a hacer ahora, Sebastián? ¿Amenazarme? ¿Suplicar? Sebastián se acercó lentamente. Voy a asegurarme de que nadie crea una sola palabra de lo que digas. Emilio lo observó con detenimiento. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que todavía crees que puedes ganar. Sebastián no respondió. Porque, en el fondo, sabía que Emilio tenía razón. Pero no iba a dejarlo ver su miedo. No todavía. Emilio caminó hacia su escritorio y tomó un sobre. Lo sostuvo frente a Sebastián. Este es el último clavo en tu ataúd. Sebastián lo arrancó de sus manos y lo abrió con furia. Dentro había documentos bancarios. Cuentas secretas en el extranjero. Pruebas de lavado de dinero. Corrupción a nivel internacional. Sebastián sintió un vacío en el estómago. Si esto salía a la luz, no solo perdería su empresa. Iba a terminar en prisión. Y entonces, Emilio habló con voz tranquila. Ahora tienes una elección, Sebastián. Sebastián levantó la vista con furia. ¿De qué hablas? Emilio lo miró con una calma absoluta. Puedes enfrentarte a la justicia, o puedes desaparecer por tu cuenta. Sebastián sintió como el peso de sus errores caía sobre él. Por primera vez, no había salida. Emilio le estaba dando una última oportunidad. Pero no era un favor. Era un ultimátum. Y Sebastián solo tenía una opción. Huir. O enfrentar su destino. Sebastián Luján miró el sobre en sus manos con el corazón latiéndole en los oídos. Las pruebas eran contundentes. No había escapatoria. Si Emilio entregaba esos documentos a la fiscalía, todo se acabaría para él. No tienes idea de lo que estás haciendo, Ferrer, murmuró con el ceño fruncido. Emilio sonrió con calma. Al contrario, Sebastián. He planeado cada uno de estos movimientos. El aire se volvió pesado en la habitación. Por primera vez en su vida, Sebastián sabía que no tenía salida. Carlos y el equipo de seguridad esperaban afuera. Sebastián tenía dos opciones. Podía ordenarles que entraran y acabaran con Emilio en ese instante. Podía hacer que el problema desapareciera con un chasquido de dedos. Pero no serviría de nada. Si Emilio había llegado hasta aquí, significaba que las pruebas ya estaban en manos de otras personas. Si le pasaba algo, los documentos saldrían a la luz de inmediato. Sebastián sintió que la rabia y la impotencia lo devoraban. Había pasado toda su vida jugando con las reglas del poder. Pero esta vez, alguien lo había vencido en su propio juego. Emilio dio un paso adelante. Tienes 24 horas para decidir. Sebastián lo miró con frialdad. ¿Decidir qué? Emilio sostuvo su mirada con firmeza. Te di una opción. Puedes desaparecer. Si renuncias a todo, si te marchas y nunca vuelves, estos documentos nunca saldrán a la luz. Sebastián sintió que la sangre hervía en sus venas. ¿Quieres que huya como un cobarde? Emilio sonrió con ironía. No, quiero que pagues. Pero si te quedas, la justicia se encargará de eso. Sebastián respiró hondo. ¿Y si me voy? Si te vas, lo perderás todo. Dinero. Poder. Contactos. Emilio inclinó la cabeza. Pero al menos, seguirás siendo libre. El silencio entre ellos fue mortal. Sebastián sabía que no había espacio para negociar. O aceptaba, o caía con todo el peso de la ley. Sebastián pasó las siguientes horas en su mansión en completo silencio. No tocó su teléfono. No encendió la televisión. No habló con nadie. Solo pensó. Pensó en su imperio. En todo lo que había construido. En todo lo que estaba a punto de perder. Si se quedaba, iría a prisión. Si huía,
jamás podría volver. Se levantó y caminó hasta el bar de su oficina. Se sirvió un whisky. Miró su reflejo en el espejo detrás de la barra. El hombre que veía no era el mismo de antes. Se veía acabado. Vacío. Por primera vez en su vida, ya no tenía el control. Suspiró y tomó su teléfono. Marcó un número. Prepárenlo todo. Me voy esta noche. A las 3 de la mañana, un jet privado despegó de una pista clandestina. A bordo, Sebastián Luján miraba por la ventana con una expresión inescrutable. Abajo, la ciudad que había gobernado por décadas desaparecía en la oscuridad. Sabía que no podía volver. No después de lo que había hecho. En cuestión de horas, la noticia de su desaparición llenaría los titulares. Los fiscales lo buscarían. Los inversionistas lo abandonarían. Su empresa se desplomaría. Pero Emilio Ferrer mantendría su palabra. Las pruebas no saldrían a la luz. Porque Sebastián ya no existía. No legalmente. No en los negocios. No en el mundo del poder. Se había convertido en un fantasma. El fin de un hombre que lo tuvo todo y que lo perdió en un instante. Semanas después, Emilio Ferrer se sentó en el despacho de la que una vez fue la oficina de Sebastián. Ahora, todo le pertenecía. La empresa. El poder. La victoria. Miró por la ventana con una leve sonrisa. No había sido fácil. Había esperado más de 20 años para ver caer a su enemigo. Y lo había logrado sin necesidad de usar la violencia. Solo paciencia. Solo inteligencia. Sebastián Luján había caído por su propia arrogancia. Emilio suspiró y tomó una copa de vino. Se acabó, murmuró para sí mismo. Pero en el fondo, sabía la verdad. En el mundo del poder, el juego nunca termina. Siempre habrá otro enemigo. Siempre habrá otro traidor. Siempre habrá otra batalla. Pero por ahora, había ganado. Y eso era suficiente. El poder es un juego peligroso. Quien sube demasiado alto, sin mirar a quien pisa en el camino, tarde o temprano termina cayendo. Sebastián Luján lo tuvo todo: dinero, control, una empresa que dominaba el mercado. Pero su propia arrogancia lo cegó. Pensó que podía traicionar sin consecuencias, que podía aplastar a sus enemigos sin que nadie se atreviera a desafiarlo. Y, sin embargo, fue vencido por alguien que jamás consideró una amenaza. Emilio Ferrer esperó, planificó, atacó en el momento justo. No usó violencia. No levantó una sola arma. Solo dejó que el pasado hablara por sí solo. Porque el tiempo, al final, hace justicia. Sebastián huyó, convertido en un fantasma. Su imperio se derrumbó. Y Emilio, el hombre al que había destruido años atrás, se sentó en su lugar. La lección es clara. El poder es efímero. El dinero no compra el destino. Y tarde o temprano, cada traición se paga. El juego terminó. Pero en el mundo de los poderosos, siempre habrá otro rey esperando caer. Si te gustó esta historia llena de traición, venganza y justicia, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Dale like y activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio de estas historias que te harán reflexionar. Déjame tu comentario: ¿crees que Sebastián merecía su destino? ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Nos vemos en el próximo video.